Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de aplicaciones de la derivada, un vídeo especialmente dirigido a estudiantes de segundo bachillerato, y nos centraremos en optimización y teoremas, o sea, problemas de optimización y 3 teoremas que son bastante importantes en el análisis. La idea de optimizar un proceso es, digamos, conseguir que una magnitud sea lo mayor o lo menor posible sujeta a una serie de condiciones. Por ello es posible encontrar pues, el máximo o el mínimo de una función. O sea, para lograrlo, la idea es tratar de encontrar el máximo o el mínimo de una función. Por eso es que se da este tipo de problemas de optimización en el contexto de las derivadas. Porque esencialmente la derivada lo que hace es, digamos, estudiar el cambio que se produce en las funciones respecto a una determinada magnitud y entonces, pues, obtener el máximo y mínimos es ver cuándo ese cambio es, bueno, cuando está en su plenitud una función, o sea, cuándo pasa de ser creciente a ser decreciente o cuándo pasa de ser decreciente a ser creciente. Bien, se sabe, este es un ejemplo, un problema, dice, se sabe que el beneficio de los 6 primeros meses de una empresa del sector editorial en miles de euros viene dado por esta función f en t igual a 10t menos t al cuadrado, donde t indica el número de meses, o sea, es el tiempo, y nos piden que hallemos el momento en el que se obtuvo el máximo beneficio y a cuánto ascendió ese valor. Vale, para hallar el máximo beneficio la idea sería derivar esta expresión. Eso nos va a dar la tasa, los cambios que se producen en la primera derivada. Podemos estudiar cuando la función es creciente y decreciente y obtener los extremos. La idea es hallar la primera derivada, que en este caso va a ser 10 menos 2t, igualar esta expresión a 0 para encontrar los posibles puntos críticos de una función continua y derivable, con lo cual los únicos puntos críticos que van a aparecer son cuando la derivada se anula. En este caso se va a anular cuando t es igual a 5 y ahora hay que ver esos puntos si son un máximo o un mínimo. Le trazamos, ponemos aquí el valor de 5 y lo que hacemos es analizar f', por ejemplo, en 4 o en 2, ¿vale? F' en 2, pues por ejemplo aquí va a ser positivo, con lo cual la función va a crecer aquí. Y por ejemplo la otra que podríamos hallar es cuánto vale f' en 6 y aquí la función va a ser negativa y con lo cual va a ser decreciente y entonces en el punto t igual a 5 lo que vamos a tener es un máximo. La otra opción es hallar la segunda derivada de esta expresión. Fíjense que es muy fácil de derivar, pues tendríamos que va a valer menos 2 y como la segunda derivada es menor que 0, en este punto la función tiene que ser de esta forma, o sea, tiene que abrir hacia abajo. Bueno, en algunos lugares le llaman cóncava, otros convexa. Entonces, en ese punto pues va a tener que haber un máximo. El punto donde la derivada se hace 0 tendría que haber un máximo, no puede ser un mínimo ni tampoco puede ser un punto de inflexión. Entonces, lo que se hace es interpretar la solución. Ya tenemos que ese punto hay un máximo, lo otro que necesitamos es ver de cuánto es ese máximo, o sea, cuánto asciende ese máximo. La idea lo que está diciendo es que el beneficio de la empresa va a ir creciendo hasta los 5 meses y después va a comenzar a disminuir. Entonces lo que necesitamos es obtener cuánto es que va a valer en ese valor que se alcanza el máximo. La idea es sustituir en t igual a 5 esta expresión. Y eso sería 50 menos 25, porque 5 al cuadrado es 25. Esto nos va a dar 25 y es lo que vale. 25 es el beneficio fue de 25.000 porque los datos están dados en miles de euros. Veamos otro ejemplo. Aquí nos dicen que el consumo de un barco que navega a una velocidad de x nudos viene dado por esta función. C en x es igual a x al cuadrado sobre 60 más 450 sobre x. Calcula la velocidad que es más económica y el consumo que se produce a dicha velocidad. ¿Vale? Para calcular la velocidad, aquí el procedimiento es esencialmente el mismo. Derivar la función, una vez que tenemos la expresión la derivamos. Fíjense que aquí tendríamos 2x sobre 60, que al final nos va a dar x sobre 30, que es lo que aparece aquí, menos
la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, con lo cual quedaría 450 que sale fuera de la expresión de derivada sobre x al cuadrado. Y es lo que tenemos acá. Igualamos esta expresión a 0 y aquí, como el hecho de que esta expresión sea igual a 0 es como pasar este término hacia el otro miembro, y lo que obtendríamos es que 2x sobre 60 tiene que ser igual a 450 sobre x cuadrado. Pasamos este para acá multiplicando y lo que obtenemos es esta expresión, que x al cubo es igual a 30 por 450, o sea que es 13.550. Igualamos esta expresión, pasamos el 13.550 hacia el otro miembro y lo que obtenemos es que x va a tener que ser la raíz cúbica de 13.550, que da 23,81. Una vez que tenemos este valor, este va a ser el punto en el cual la derivada se hace 0, es el punto crítico. Una opción ahora nuevamente es hallar la segunda derivada, porque es una expresión relativamente simple de derivar, aunque tal vez otra opción sea simplemente analizar pues cómo se producen los cambios alrededor de este punto, por ejemplo evaluando en 1, y evaluando en 1 va a ser menor que el 23,8. Aquí notemos que la función en 1, este valor va a ser negativo, va a ser mucho más grande que 1 sobre 30, con lo cual la función va a ser negativa, va a ir decreciendo. Y por ejemplo evaluar en, no sé, 100. En 100 aquí tendremos un valor menor que 1, aquí un valor mayor que 1, y la expresión va a ser positiva y aquí va a ser creciente. Significa que en este punto hay un mínimo, o sea que el punto mínimo que estamos buscando es este 23.81. La otra opción es, bueno, si nos dieran algún intervalo, o sea, es buscar en los extremos del intervalo, pero aquí no te dan una máxima velocidad. Evidentemente la mínima velocidad que puede ir es a 0, pero 0 no está definida en la función. Para el valor de 0 la función no está definida, perdón, así que ese valor no lo podríamos utilizar. Entonces la otra opción es hallar la segunda derivada, evaluarla en el punto crítico que tenemos, el 23,81, ver que es mayor que 0 y con lo cual la función tendría que ser así y tendría que haber un mínimo en esa, perdón, la expresión de la función tendría que ser, como es positiva tendría que ser así, tendría que haber un mínimo en ese valor. Para hallar la velocidad, pues simplemente tenemos que sustituir el valor que hemos visto, que ya es un mínimo de la función, sustituirla en nuestra expresión del consumo y obtener el consumo que se produce en ese punto. Son problemas, casi todos los problemas son iguales, es obtener una expresión, en el caso de que no lo tengamos, que aparezca en forma de problema textual o geométrico. Una vez que tenemos esa expresión, derivar la expresión para ver los puntos en los que se anula la expresión y obtener los posibles máximos y mínimos de la expresión y después comparar entre todos máximos, mínimos y extremos del intervalo cuál es el menor de todos. Veamos un producto. El producto de dos números es 125. Halla los números de forma que el cuadrado del primero más el doble del segundo sea mínimo. Vale, aquí algo importante es, tenemos una función en función de dos números, el cuadrado del primero más el doble del segundo, pero ahora lo que tenemos de información además es que x por y es igual a 125, con lo cual podemos sustituir uno de ellos, o sea, despejar uno de ellos, tener y igual a 125 sobre x y sustituir esa expresión acá arriba. Con lo cual la expresión nuestra será esta, x cuadrado más 250 sobre x, y es esta la que tenemos que derivar. Derivamos esta expresión y obtenemos que la derivada es 2x menos 250 sobre x cuadrado. Igualamos esto a 0. Fíjense que al igualar esto a 0 lo que nos queda es como si pasáramos el 2, o sea, tendríamos 2x menos 250 igual a 250 sobre x cuadrado, y ahora pasamos el x cuadrado para acá multiplicando y nos queda esta expresión. 2x al cubo igual a 250. De donde x al cubo es igual a, o sea, aquí obtenemos que 2x a la 3 es igual a 250 y aquí obtenemos que x a la 3 es igual a raíz cúbica de 250 sobre 2. ¿Vale? Que es 125, la raíz cúbica de 125 es 5. Entonces, una vez que hemos obtenido el punto donde se alcanza ese valor, que es el extremo, una opción puede ser derivar esta expresión
la segunda derivada para ver si es mayor o menor que 0. Es lo que ellos hacen aquí. La segunda derivada, fíjense que es 2 más 500 sobre x a la 3. Esto evaluado en 5 es mayor que 0, con lo cual se trata de un mínimo. Y ahora los números son el x igual a 5 e igual a 25. Otro ejemplo sería, se quiere por ejemplo fabricar latas de refresco cilíndrico de 500 centilitros, o sea de medio litro. De manera que el coste de las chapas sea mínimo, haya las dimensiones de la lata, ¿vale? Este es un clásico problema. De hecho, el problema clásico sería de las latas que venden en los supermercados de refresco, Fanta o qué sé yo, bebidas energéticas, cuál es la que menor cantidad de material se ha utilizado. ¿Vale? Lo que se hace es calcular la superficie de la chapa que necesitamos, para ello considerando x el radio del cilindro y h como la altura que tiene la lata. Y teniendo en cuenta que el área de la base pues va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque si tenemos, recordemos que el área lateral de una lata va a ser algo así. ¿Vale? Tendríamos la tapa, la parte de la base y lo que está en la parte del cilindro se va a abrir como si fuese un rectángulo que va a tener como longitud, o sea, como lado, la longitud de la circunferencia que aparece arriba y abajo. Entonces va a ser pi por r al cuadrado, donde r es x, es el radio, y por otra parte tenemos que 2pi por x, que es la longitud, es uno de los lados por la altura, va a ser el área del rectángulo. ¿Vale? Ahora, lo otro que tenemos que hacer es escribir la altura en función del radio, y para eso vamos a utilizar el dato que nos dan del volumen. Entonces, ¿qué sabemos? Que el volumen de esta lata va a tener que ser el área de la base, pi por r al cuadrado por la altura. Entonces eso es igual a 500, y aquí despejamos cuánto vale h. h es igual a 500 sobre pi por r al cuadrado. Entonces esta expresión la sustituimos en esta que está aquí, y obtenemos toda la expresión para la superficie, el área de la superficie. Esto aquí se pueden simplificar alguna parte del radio y las pi, y nos queda esta expresión de acá, 2pi r cuadrado más 1000 sobre r, o x en este caso. Ahora derivamos esta expresión e igualamos a 0. La derivada va a ser 4pi menos 1000 sobre x al cuadrado igual a 0. Entonces igualamos esto a 0, pasamos todo lo que está aquí hacia acá restando, ¿vale? Y nos quedaría 4pi por x igual a 1000 sobre x al cuadrado. El x al cuadrado pasa para acá multiplicando y quedaría 4pi x a la 3 igual a 1000, de donde x a la 3 va a ser igual a 1000 sobre 4pi. ¿Vale? Entonces aplicamos la raíz cúbica y obtenemos el valor. Es este que está aquí, ¿vale? 4,3. Ahora con este valor de 4,3 tenemos que ver, si quiere podemos volver a derivar, hallar la segunda derivada, ver que es positiva, y ese va a ser, x igual a 0,3 va a ser el mínimo. Entonces el radio mínimo va a ser de 4,3. Y ahora para hallar la superficie que se necesita, pues simplemente es sustituir nuestro valor de 4,3 en nuestra fórmula aquí, ¿vale? Y obtener que vale 8,6. Entonces las dimensiones de la lata son 4,3 de radio, 8,6 de alto, o sea, el doble uno del otro. Y con esas dimensiones, primero se halla la altura, y con esas dimensiones podemos hallar, si deseamos, la cantidad de material que se ha utilizado, o el área lateral, o sea, la superficie de la lata, que es esta expresión que decía acá. Si solamente queremos las dimensiones, que es lo que pregunta en la pregunta, pues solamente nos hace falta el radio y la altura. Para calcular la altura utilizamos esta expresión que está aquí, simplemente sustituyendo el x al cuadrado por 4,3 al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora los teoremas que comenté. Son 3 teoremas que son relativamente importantes, se utilizan
en el análisis algunos de ellos, sobre todo a la hora de hacer demostraciones y demás, realmente desde el punto de vista práctico. A veces para resolver algunos tipos de ecuaciones, algunos procedimientos que hay detrás de la resolución de ecuaciones, pues lo que hay detrás son algunos de estos teoremas, el de Rolle del valor medio sobre todo, y bueno, vamos a ver los que dicen. Entonces, si una función f es continua en el intervalo AB y derivable en el intervalo AB abierto, o sea, tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto, y debe cumplir que f en A sea igual a f en B. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el teorema, que va a existir un punto C que va a estar dentro del intervalo AB, tal que f' en C valga 0. O sea, va a existir un punto dentro del intervalo tal que la derivada en ese punto va a valer 0. La base de la demostración es el uso del teorema de Weierstrass, y por otra parte la idea de que si la función si la función vale lo mismo al final del intervalo y al inicio del intervalo, significa que o ella es constante, siendo continua, ¿vale? Y derivable, que o ella es constante o en algún momento ella subió y bajó, ¿vale? El hecho de ser continua va a servir para que valga lo mismo, tiene que ser o que es constante o que sube y baja. Y el hecho de que sea derivable nos va a servir para que, vale, si subió y bajó, tiene que haber un punto en el que la derivada sea 0 porque la recta tangente tiene que ser horizontal. Esa es la idea del teorema, ¿vale? Tampoco dice nada muy complicado. Para estas funciones no se cumple. Por ejemplo, esta aquí no es continua, ¿vale? Aunque valga lo mismo en los extremos, tiene un punto donde se hace discontinua y no hay ningún punto donde la derivada sea 0, porque en ese punto la derivada no existe. Esta tampoco, ¿por qué? Porque no es derivable. Y esta tampoco porque los extremos no son iguales, ¿vale? Los extremos tienen que ser los mismos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dicen, comprueba si esta expresión x al cubo menos 2x al cuadrado más x, si ella cumple las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo 0, 1. La idea es, para que se cumpla, o sea, para qué valor de c, pues la derivada se anula. Lo que tenemos que hacer es, para que se cumplan las condiciones, primero la función debe ser continua y derivable en un intervalo, tiene que ser continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, o sea, continua en 0, 1 cerrado, pero esa es una función que es continua en todo R y por lo tanto lo va a hacer en ese intervalo. Que sea derivable en ese intervalo también va a suceder porque es derivable en todo R, con lo cual en particular en ese intervalo abierto va a ser derivable. Y lo otro que tenemos que comprobar es que la función en 0, que es uno de los extremos del intervalo, y en 1, que es el otro extremo del intervalo, valgan lo mismo. Si sustituimos en 0, lo que obtenemos es que vale 0, y si sustituimos en 1, ¿vale? También obtenemos que vale 0. Como la función vale lo mismo en 0, o sea, vale lo mismo en 1 y en menos 1, es continua en el continua en el cerrado y derivable en el abierto, en el intervalo 0, 1, pues entonces por el teorema de Rolle va a existir un c, ¿vale? Un c para el cual la derivada va a ser igual a 0, pero el teorema no nos dice cuál es ese c, ¿vale? El c tenemos que calcularlo. Entonces lo que hacemos es derivamos nuestra función, hallamos la primera derivada, 3x2 más 4x más 1 igual a 0, y ahora pues tenemos que hallar los ceros de esta expresión. Simplemente los ceros de esta expresión van a ser x igual a 1 y x igual a 1/3. Se pueden hallar, por ejemplo, usando Ruffini o usando la fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Y fíjense que nosotros estamos buscando una raíz que está en el intervalo 0, 1 y ahí está, es x igual a 1/3, es esa. Va a estar dentro del intervalo, ¿vale? X igual a 1 está en el extremo del intervalo, no es una de esas raíces, la raíz es 1/3. Aquí está la función, fíjense cómo en 0 vale 0, en 1 vale 0, y va a tener que haber un punto en el medio donde la derivada se anula, que es este punto, el x igual a 1/3. El segundo teorema que miraremos o que veremos será el teorema del valor medio. Nos dice que si una función es continua, nuevamente las hipótesis son las mismas, continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, entonces va a existir un punto C en ese intervalo abierto tal que la derivada va a ser igual a esta expresión.
Fíjense que esta expresión es simplemente la recta secante, ¿vale? Si tenemos este punto en este intervalo, en el final del intervalo y este otro, esto va a ser la pendiente de esta recta. F en A, la diferencia de las Y sobre la diferencia en las A, la pendiente de esta recta. Y lo que nos está diciendo el teorema es que va a tener que haber otro punto en algún momento del intervalo, tal que la derivada en ese punto sea la misma, lo que significa que la recta tangente en ese punto sea paralela a la recta secante de los dos puntos, que pasa por los dos puntos que finalizan o que están en los extremos del intervalo. Notemos que esta expresión de aquí va a ser la recta, esta recta que vemos acá, que es un f en b con f en a, y lo que se hace es definir una función, esta función g en x, que depende de esta expresión de acá. Es prácticamente la misma expresión, pero que le han puesto f en x. Entonces, cuando nosotros evaluamos en a, que es g en a, vale 2f en a, y es lo mismo que vale g en b. O sea, si evaluamos aquí en b, los f en b se van a ir y nos va a quedar nuevamente 2f en a. Entonces, ¿qué significa? Que la función vale lo mismo en ambos puntos, ¿vale? del intervalo, ambos extremos del intervalo, y entonces va a tener que haber un punto, por el teorema de Rolle, donde la función sea 0. Entonces va a existir un c tal que la función valga 0 la derivada. Pero la derivada de esta expresión, ¿qué es? Es f', aquí esto es una constante, x menos a deriva como 1, y esta parte es una constante también, con lo cual desaparece. Y lo que nos queda es f' menos f en b menos f en a sobre b menos a. Y esta expresión pasa completamente hacia el otro miembro y lo que obtenemos es f' igual a f en b menos f en a sobre b menos a. ¿Vale? Es un caso particular. Bueno, es un caso general del teorema de Rolle. Notemos que el teorema de Rolle lo que dice es exactamente lo mismo, lo único que a los puntos estar alineados, o sea, estar sobre la misma recta horizontal, pues entonces la derivada es 0. Pero es un caso general del teorema de Rolle y bueno, se utiliza en análisis sobre todo, no creo que en bachillerato se utilice demasiado. Aquí nos dicen comprueba si esta función x a la 3 menos 3x cuadrado menos 4 cumple con las condiciones del teorema del valor medio en 1,3. En caso afirmativo determina la derivada que da el teorema y los valores c correspondientes. Vale, esencialmente es esta función, para que cumpla las hipótesis, primero, ¿es continua? Sí, porque es continua en todo R, en el intervalo cerrado. ¿Es derivable en el intervalo abierto 1,3? Sí, porque es derivable en todo R. Y lo otro que hay que ver es cuánto vale la derivada. Recordemos que la derivada en ese punto C pues va a tener que valer lo mismo que esta expresión. ¿Vale? Va a tener que ser f en b menos f en a sobre b menos a. O sea, f en 3 menos f en 1 sobre 3 menos 1. Si evaluamos en 3 esta expresión obtenemos que vale menos 4. Si evaluamos en 1 va a valer 6 positivo, con lo cual la diferencia va a ser 2. Y 3 menos 1 es 2. Esto da 1. ¿Qué significa eso? Que va a haber un punto en el intervalo 1, 3 donde la derivada valga 1. Para comprobar lo que hacemos es derivar. La derivada de nuestra función es 3x cuadrado menos 6x. Y entonces lo que tenemos que buscar es buscar para qué punto C esto va a valer 1. O sea, es igualar 3x cuadrado menos 6x igual a 1 y obtener los ceros de esta expresión. Para ello podemos utilizar la fórmula de Bhaskara y vamos a obtener que uno de los valores, en particular este, va a estar en el intervalo que estamos buscando. ¿Vale? Este otro punto pues no va a estar en el intervalo 1, 3, sino que se va a ir de ese intervalo. ¿Vale? Esta es la función, aquí está lo que vale en 1, aquí está lo que vale en 3. Fíjense que la idea es encontrar un punto C tal que la recta secante esta sea paralela a la recta tangente en ese punto C. Bien, y por último está el teorema del valor medio generalizado. Este es una generalización del que vimos anteriormente. La idea es que ahora en lugar de tener una función tenemos dos funciones que sean continuas en el intervalo AB cerrado, derivables en el intervalo AB abierto y que g en A valga diferente que g en B. ¿Para qué? Para que el denominador no sea 0. Entonces va a existir un punto C en el intervalo AB y se va a cumplir esto.
que f', o sea, f' en C sobre g' en C va a tener que ser igual a esta expresión de aquí. La demostración pues va a ser similar a la del teorema del valor medio, se construye una función igual. Vamos a verlo, una aplicación de este teorema, nos piden calcular el valor de C que resulte de aplicar el teorema del valor medio generalizado a las funciones seno de x y coseno de x en el intervalo pi0 de 0 a pi sobre 2. Entonces, las funciones seno y coseno son continuas en todo R, con lo cual van a ser continuas en este intervalo, son derivables en todo R, con lo cual van a ser derivables en el intervalo abierto, y algo que debe suceder es que en los extremos el coseno, o sea, la diferencia no sea 0. Notemos que g en 0 es igual a 1, y como g en pi sobre 2 es diferente de 0, o sea, el coseno no vale lo mismo en uno que en otro. Lo otro es aplicar directamente la fórmula, sería f en pi sobre 2 menos f en 0 sobre g en pi sobre 2 sobre g en 0. Notemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno va a ser menos seno. Entonces lo que nos va a quedar es seno de pi sobre 2 menos seno de 0 y abajo va a ser igual a coseno de pi sobre 2 menos coseno de 0. Y al final esto queda menos cotangente que va a valer menos 1 en el intervalo pi sobre 4, cuando c es igual a pi sobre 4. ¿Vale? Realmente esto, o sea, la utilidad de este teorema no es excesivamente grande ahora mismo. Realmente es un teorema usado en el análisis, pero a niveles más, digamos, de un nivel matemático mucho más elevado que lo que se ve en primero de bachillerato. Espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.